Muy emocionados por continuar con este gran programa que tenemos el día de hoy para ustedes. Me permito presentarles a nuestro siguiente conferencista. Con ustedes tenemos a Alonso Morales Rivero. Su ponencia es Hablar del suicidio salva vidas. Alonso es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad de psiquiatría y el curso de alta especialidad de neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene entrenamiento en psicopatología de las emociones por la Universidad Complutense de Madrid. Se entrenó en neurología de la conducta en la Universidad de Toronto. Actualmente realiza trabajo de investigación clínica en la Unidad de memoria del Toronto Western Hospital y es miembro del staff del Centro Médico ABC. Aquí tenemos sus redes sociales si queremos seguirlo. Y Alonso, estamos felices de que estés con nosotros en este tercer Congreso Educar. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden. Ay, no, creo que la estás compartiendo tú, entonces tienes que dejar de compartirlo. Listo. Muy bien. Bueno, creo que ya se ve bien, ¿no? Sí. El día de hoy, primero quiero agradecer a todos ustedes por la invitación. Siempre me parece súper importante traer estos temas de salud mental a diferentes foros y a diferentes circunstancias. Creo que hoy vamos a hablar de un tema que me resulta súper interesante, que es hablar del suicidio salvavidas. Y bueno, pues ya para entrar en materia, yo soy psiquiatra y neuropsiquiatra, después psicopatología de las emociones y luego neurología de la conducta. Y bueno, una de las cosas que quiero, o con las que quiero empezar esta charla, es refiriéndome a ciertos personajes que tienen que ver con la fama o con la moda o con cosas en las que nosotros habitualmente consideraríamos que están súper bien y que lo tenían todo y que eran gente muy famosa y que era gente con muchas posibilidades económicas y que en realidad llevaban una vida de fantasía y de ensueño. Y no sé si saben, pero todos estos que aparecen en la pantalla tienen algo en común, eran muy buenos en lo que hacían, por supuesto, eran actores, pintores, cantantes, un cocinero por ahí, comediantes, eh, y todos tienen algo en común. Todos decidieron quitarse la vida por diferentes circunstancias, en diferentes formas, en diferentes épocas, de hecho, ¿no? Algunos muy recientemente, otros no tanto, otros por muchas causas diversas, no todos por depresión, por supuesto, había otros que tenían algunas otras enfermedades neurodegenerativas, como Robin Williams, y eso es algo que quiero empezar a transmitir y con lo que quiero empezar la charla. Habitualmente uno considera, o muchas personas consideran que el suicidio se convierte como en la salida fácil, la puerta de atrás y las preguntas que yo he oído muchas veces cuando hablo con otros colegas es por qué se decidió quitar la vida, si lo tenía todo, si tenía fama, fortuna y belleza, fama, fortuna y dinero, y en realidad el suicidio es mucho más complejo que solo decidir quitarse la vida por una situación aislada. Les quiero contar una historia real, porque esto sí ocurrió, esto le ocurrió a una conocida muy, muy querida mía. Eh, Todo empezaba eran tres hermanas, una de las hermanas padecía una patología mental que tenía esquizofrenia, las otras dos relativamente sanas, en lo que podemos decir, no tenía ningún tipo de diagnóstico clínico en particular. Y una de las chicas ya había tenido un par de intentos de suicidio previos, por lo que recibía tratamiento psiquiátrico y cosas así, ¿no? Y entonces se quedó sin trabajo y entonces empezó un emprendimiento con la hermana y a partir de ese emprendimiento empezó a generar pues una buena relación, empezó a tener como muchas cosas positivas, se enganchó de nuevo con la familia, empezó a estar muy bien. Sin embargo, después de algunos años, la hermana era como muy estructurada, muy organizada, tenía como todo en orden, siempre le gustaba tener control de sus cosas. Y después
de unos años, eh, todo iba muy bien, y una de las cosas que empezó, creo que alguien debería de apagar su micrófono, y una de las cosas que empezó. Apagó el micrófono. No, lo apagaron, alguien me Ah, habló, listo. Gracias. no me estén silenciando, por favor. Y, y entonces, al final, lo que ocurrió fue que un día entregó un paquete de documentos con todas sus cosas dispuestas, cuentas de banco, contraseñas, claves y todo. Y entonces no le dieron mayor importancia. Dijeron, no, hombre, no te preocupes, porque pues la hermana se le llamó mucho la atención a una de las hermanas, dijo, oye, me preocupa que mi hermana me esté entregando estas cosas. Y, y la mamá y el papá dijeron, no, hombre, no te preocupes, está todo súper organizado, está todo súper bien, pues ella simplemente quiere tener todo en orden y pues nada más, ¿no? Y después, pues ella empezó a tener como cosas raras, a estar como extraña, como que las cosas no andaban muy bien, que digamos. Después de este rollo de la entrega de los documentos, a la semana va con su tía, va a buscar a su tía y le dice a la tía, oye, fíjate que no me siento bien, no tengo ganas de vivir medicada toda la vida, no tengo ganas de estar cerca de los medicamentos, no tengo ganas de visitar psiquiatras, de seguir con psicólogos y no sé qué. Una de las tías era terapeuta y entonces la tía le dice, oye, pues no te quieres quedar en la casa, no creo que sea una buena idea, te veo un poco alterada porque no te quedas en la casa y vemos qué podemos hacer. Y esta chica le dice, no, por supuesto que no, estoy bien, no te preocupes, ya me voy a la casa. Y entonces eh, se fue a la casa y al día siguiente le mandó un mensajito a la chica, su sobrina, y pues ya no hubo respuesta, ¿no? Y poco tiempo después le habló la hermana, es decir, la mamá de esta mujer, para decirle que había decidido tomar todos sus medicamentos y quitarse la vida. Entonces, es una historia interesante y al mismo tiempo desgarradora porque pues nosotros, o sea, al final ella dio muchas señales de que algo no andaba bien, ¿no? O sea, y pasaron por alto muchas cosas, este rollo de entregar pues los documentos en orden, de ir a pedir ayuda de alguna manera velada, pero al final, y ese es el chiste de esta charla el día de hoy, entender que el suicidio es una situación real y que hay que empezar a hablar de eso, que no hay que tenerle miedo a estas cosas, porque ha habido un aumento del 50% de las muertes por suicidio en los últimos 10 años. Y eso es alarmante, o sea, alarmante. En México, la tasa de suicidios entre 1990 y el 2018 se ha prácticamente duplicado. Muchos dirán, bueno, esto es porque tenemos más y mejores registros, esa puede ser una posibilidad, pero la realidad es que ha aumentado notablemente la tasa de mortalidad asociada a suicidio. Es decir, es un problema de salud pública real, está presente. Una de las cosas que también ocurrió fue que, y digo, eso ya lo hemos oído hasta el cansancio, y ahora está otra vez de moda un poquito el COVID, eh, tras el aislamiento, la tasa incrementó a 6.2% por 100,000 habitantes. Y estados que tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, estaban, digamos, lejos de las características del suicidio, que eran los estados del norte, sobre todo Chihuahua, Aguascalientes, Sonora, rápidamente tuvieron un repunte impresionante en la cantidad de muertes asociadas al suicidio, probablemente por muchas cosas, por la rápida urbanización, por otros fenómenos que no vamos a discutir hoy, pero la realidad es que, por supuesto que hay estados que están por debajo de la media, pero hay estados que duplican o casi triplican la media de suicidio nacional. Entonces, claro que tenemos que estar hablando de esto, claro que tenemos que hablar de estas cosas, porque finalmente las tasas de suicidio tuvieron este repunte durante los 2 o 3 años de pandemia, pasando ya después el encierro, la tasa disminuyó un poquitito, pero nunca a niveles previos o prepandemia, lo cual es bastante interesante. Según el sexo, esto ya lo sabemos, todos los que nos dedicamos a salud mental, los hombres se suicidan eh, más que las mujeres, eso es totalmente, casi es 2 o 3 veces más, pero las mujeres lo intentan más. Es decir, los hombres eligen
métodos más letales, lo hacen mucho más letal, y las mujeres lo intentan muchas más veces. Pero finalmente, pues aquí lo que estamos evaluando es la mortalidad por suicidio. Por edad, fíjense qué interesante. Por supuesto que en los niños hubo un repunte. Habitualmente anden, diría, ¿los niños también cometen suicidios? Sí, claro, por supuesto. Cifras alarmantes entre los 10 y los 14 años que se duplicaron por completo, y después adolescentes de entre 15 y 19 tienen un repunte muy importante, pero probablemente los adultos jóvenes, es decir, la gente que está entre 19 y los 30 años, son los que tienen las tasas más altas, y luego por ahí va disminuyendo. Y esto es muy interesante, ¿no? Ha habido un repunte también en los adultos de 60 y más, y cada vez hay más temas asociados a esta parte. Y por entidad federativa también es bien interesante. También es muy interesante porque podemos ver por aquí como ciertos estados como Chihuahua, Yucatán, Campeche, tienen tasas muy, muy, muy altas. Colima también, Aguascalientes, por ahí tienen tienen cifras muy altas de suicidio, lo cual hay que tener en atención. Se ha vuelto ya tanto un problema de salud nacional que incluso el IMSS, que habitualmente no es una institución que se caracterice por tener dentro de sus programas de prevención algo de salud mental, ya está teniendo impacto importante, ya le ha dedicado campañas, porque ya es un verdadero problema de salud pública. Y les voy a dar un dato espeluznante. Hay por ahí un paper que dice que si el suicidio fuese COVID, eh, no sé si sabían, pero fíjense, la rayita rosa habla de las muertes por suicidio en adultos jóvenes y en niños desde 5 a 14 años. Fíjense, o sea, niños de 5 a 14 años, y en adultos jóvenes de menos de 35. Pero digamos, este repunte de edad y las muertes por COVID-19. Cuando nosotros hacemos el análisis comparado y ajustado de las muertes por COVID versus las muertes por suicidio, comparado más o menos lo que ocurrió entre 2018 de muertes y lo que ocurrió en el primer año de la pandemia, el área bajo la curva, es decir, la cantidad de muertes asociadas al suicidio, es tremenda. Casi triplica las muertes asociadas por COVID. Por supuesto que el suicidio no es mediático, el suicidio está estigmatizado, el suicidio no es una situación que genere conciencia, pero el COVID, por supuesto que se convirtió en un fenómeno mundial, que fue un fenómeno que nos hizo a todos replantearnos la manera en la como vivimos. Pero nadie habla del suicidio, nadie habla de las muertes en adultos jóvenes que están asociadas a esta parte y que siguen aumentando. Las muertes por COVID, no sé si saben, pero están en niveles o cifras bajísimas. Ya casi nadie se muere por COVID, pero por suicidio la gente se sigue muriendo. Y eso es impresionante. Y es que ya lo decía John Steinbeck, que una alma triste te puede matar mucho, mucho, mucho más rápido que un bicho, que un germen, y eso es real. Vamos a hablar de algunas estadísticas. Desafortunadamente en este país en los últimos 4 o 5 años ha habido un retraso terrible por diferentes razones en las que no vamos a entrar en detalle, pero ha habido un retraso terrible en la información y en la estadística y en las encuestas nacionales de salud mental que no se han realizado por razones que desconozco, pero fíjense, cosas importantes que vale la pena mencionar. Eh, los principales problemas de autolesiones, la gran mayoría empiezan entre los 10 y los 15 años. Generalmente las chicas adoptan autolesiones como de cortes o como de estarse haciendo este cutting. Los hombres intentan cosas un poquito más bravas como quemarse o este tipo de cosas. En general, el 5% de la población alguna vez se ha autolastimado, pero el 15% de los jóvenes lo ha intentado por lo menos alguna vez. Las mujeres son 4 veces más hospitalizadas que los hombres por estas cuestiones de autolesiones, pero ya les dije que los hombres lo intentan menos veces, pero son más letales. La gente que sufre ciberbullying, ahora que está muy de moda todo este rollo de las redes y de estar todos en las redes, tiene 2 veces más riesgo de intentar suicidarse que la gente que no. Y una de las cosas importantes es que el 85% del bullying que ocurre en las escuelas en general ocurre en frente de otras personas,
y esto genera mucho malestar. Fíjense qué interesante es esta parte. Eh, hay varios estudios en diferentes organizaciones, esta es una cifra mundial, que dicen cómo encuentran los estudiantes el ambiente en el que están contenidos. Y se han dado cuenta que obviamente las escuelas públicas, el 36% de los estudiantes considera que el ambiente es muy aceptable y muy incluyente. En las escuelas privadas, por supuesto, esto casi llega al 50%, porque pues a veces hay un poco más de control, pero imagínense qué dramático que el resto de la población estudiantil no se siente cómoda en la escuela, lo cual es bastante, bastante interesante. Lo que decíamos, ha aumentado notablemente, y esto prepandemia, 79% la tasa de suicidio entre 2015 y 2016 en Dallas, por ejemplo, que es uno de estos condados que tiene muchos registros de estas partes, entre chicos de 14 y fíjense lo que les decía, la mitad de las niñas son las que han cometido más suicidio, y hay diferentes mecanismos o diferentes métodos que prefieren los jóvenes, principalmente el ahorcamiento, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante dramático, y fíjense qué interesante, está muy, muy, muy asociado a problemas de relaciones. Ahora las relaciones empiezan mucho más temprano, no me refiero a relaciones sexuales, sino a relaciones como de pareja o de noviazgos, cosas que tienen que ver con problemas de salud mental que no fueron detectados o que no fueron diagnosticados, y por supuesto intentos previos de salud mental. En México ya hay líneas de prevención para el suicidio, Yucatán tiene una línea interesante, pero esto es otra cosa que vale mucho la pena mencionar. Fíjense, esta es la escala de Sad Persons, así se llama, es una escala muy fácil de aplicar, es una escala que tiene esta, digamos, este acróstico que nos hace sencillo entender que es un sad persons o personas tristes. ¿Cuáles son los riesgos? Ser hombre, fíjense, tener menos de 19 o más de 45. O sea, ya desde ahí ya es un factor de riesgo. Así que ustedes trabajan con población de riesgo, tener un diagnóstico de depresión, haber tenido un intento previo de suicidio, cualquier tipo de atención psiquiátrica, uso de sustancias, pérdida, digamos, como del pensamiento racional, que recientemente haya un problema de relaciones personales. Evidentemente en los niños no hay divorcios o viudez, pero pues sí, que haya una ruptura, que el intento sea organizado, muy serio, como lo que pasamos, lo que vimos en la historia. O sea, esta mujer ya tenía todo armado, o sea, ya tenía pagado todo, había dejado todos sus papeles, que no haya una red de apoyo social, y por supuesto que él diga, no importa lo que hagan, o ella diga, yo voy a seguir intentando quitarme la vida. Y es que hablar de suicidio salva vidas, porque generalmente tenemos esta idea de que si yo le pregunto a alguien si se quiere morir, si quiere quitarse la vida, entonces eso va a ser y darle un impulso y decir, claro, le estás preguntando, le estás dando ideas, ¿no? Totalmente falso, completamente lo contrario, porque se abre un tema complicado, porque hemos hablado que la persona que quiere suicidarse no se quiere morir. Eso es algo importante, o sea, puede parecer algo paradójico, pero el suicida no quiere morirse, el suicida lo que quiere es parar el sufrimiento, parar todo lo que no está bien en su vida, y es tan grave o tan difícil de manejar todo lo que tiene alrededor, que entonces la muerte se convierte en la única opción viable. Imagínense qué dramático es estas cosas. Y quiero hablar de algo muy importante que a veces no tocamos, pero que a mí me parece fundamental en esto, que es el estigma. ¿Por qué hablo del estigma? A ver, yo soy neuropsiquiatra, yo soy psiquiatra. A mucha gente prefiere ir conmigo solo porque tengo un sufijo que dice neuropsiquiatra o neurología de la conducta, pero yo me enfrento a estigma, y los principales enemigos de los psiquiatras primero son otros médicos. A los demás colegas les encanta decir es que son medicamentos muy fuertes, es que son cosas difíciles y no sé qué tantas cosas. Y luego por ahí, pues la población en general también nos ayuda muchísimo estigmatizando la enfermedad mental. Y vamos a hablar un poquito de esto porque me gustaría darles algunas herramientas y estrategias para que cuando ustedes se acerquen con alguien, independientemente de si es su alumno o no, pues que sepan muy bien a qué nos estamos refiriendo. Primero, las personas que tienen una enfermedad mental tienen que enfrentarse un problema doble, eso lo sabemos. Por un lado, los síntomas de la enfermedad, y por otro lado, los efectos del estigma asociado a la propia enfermedad.
Les voy a explicar por qué. O sea, el problema del estigma es que se retrasa la búsqueda de ayuda para el padecimiento. Si a alguien le duele el estómago, si alguien tiene apendicitis, si alguien se fractura algo, va corriendo al médico y no pasa nada y le dan atención. Pero si a alguien le dice, oye, mamá, papá, es que me siento mal, me siento triste, lo llevan con cualquier especialista antes que con el psiquiatra o el psiquiatra y tienen tiempo dando vueltas entre diagnósticos y cosas y no van a la atención pertinente adecuada. Hay temor de ser clasificados como locos, como inadaptados, como incapaces, como débiles, y por supuesto que se evitan las consecuencias sociales y emocionales del diagnóstico. Cuando alguien se enferma del corazón, dicen, ay, pobrecito, y cuando alguien va al psiquiatra, dicen, híjole, ¿qué tendrá? Y es que hay varios tipos de estigma. Esta es el estigma social, que tiene que ver con las respuestas estigmatizantes que tenemos hacia cierta condición, el propio autoestigma, es decir, que yo tengo percepciones y sentimientos de estigma internalizadas y que digo, no, yo no soy suficiente, no soy capaz, no lo voy a poder hacer. Por supuesto, por asociación, ¿no? Es decir, como yo veo que, o sea, hablamos de el suicida, el deprimido, el psicótico, el loco, no sé si saben, pero la psiquiatría ha sido de las especialidades médicas que más insultos ha exportado al vulgo general, ¿no? La idiocia era un diagnóstico psiquiátrico hasta que dejó de serlo y la gente utilizó como un insulto, es idiota. El cretinismo era un diagnóstico psiquiátrico hasta que la gente dejó de usarlo porque se convirtió eh, en un insulto. El alienismo, la imbecilidad era un término clínico y después se exportó y ahora se usa comúnmente como un insulto. Entonces, y no es infrecuente que estas cosas ocurran. Y por supuesto, el estigma estructural, ¿no? Es decir, hay estructuras sistémicas, institucionales y políticas que limitan fundamental y desproporcionadamente ciertas libertades. Es decir, si uno llega a un trabajo y le dice, sabe que estoy deprimido, estoy hipomaníaco, estoy psicótico, por supuesto que inmediatamente las instituciones tienen mecanismos muy puntuales para echar a estas personas de su trabajo. El estigma público tiene que ver con estereotipos de discriminación, un tipo cognitivo en el que las creencias que nosotros tenemos de los pacientes o de las personas que sufren cierta patología sesgan la percepción, la memoria, la valoración de la conducta, dicen ni le hagas caso porque ese está en el psiquiatra. He oído eso una y otra vez, y yo jamás he oído que alguien diga, no le hagas caso porque va al gastroenterólogo. O sea, como si ir al psiquiatra fuese una situación que limita la capacidad del individuo. Afectivo, porque por supuesto que hay una situación de prejuicio, que mi hijo, que mi hija no se junte con este individuo, que no se junte con esta niña porque le está metiendo ideas en la cabeza y no sé qué cuántas barbaridades más se pueden empezar a escuchar porque va al psiquiatra y por supuesto, pues la parte de discriminación. Y es que nos enfrentamos al estereotipo en donde la persona es responsable de su enfermedad, es que está triste porque quiere, es que échale ganas. ¿Cómo se va a querer morir si sus papás tienen un montón de dinero, si le dan todo lo que tiene, si no sabe lo que es sufrir? Y empieza el rollo de la lástima. Nosotros, no, o sea, los pacientes psiquiátricos y la gente no necesita lástima, no necesitamos lástima, porque además eso tiene una conducta que genera dependencia o el enojo. Hay enojo y por supuesto conducta de rechazo. Yo no me llevo contigo porque tomas medicamentos, yo no me llevo contigo porque haces estas cosas y porque además esto favorece todos los mecanismos de etiquetado. ¿A qué me refiero con esto? Significa una separación entre nosotros y ellos. Y entonces generamos esta creencia de que ellos, los pacientes que tienen patología mental, los pacientes que se intentan quitar la vida, son fundamentalmente a nosotros. Incluso se utilizan estos situaciones hasta como de cierta superioridad moral, como si yo que estoy cuerdo, como si yo que estoy sano, como si yo que tengo, como dicen los gringos, mi shit together, entonces soy diferente y mejor que el que no. Y entonces nosotros etiquetamos a los de ellos. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Cuando hablamos de un paciente, es que es depresivo, es que es suicida, es que está loco, en vez de una persona que padece. Pero si nosotros decimos, no, es que tiene cáncer, padece cáncer, ¿no? Pero nadie le dice el canceroso, el que se le están pudriendo las células, nadie. Porque incluso si alguien se atreve a decir una barbaridad de esas, uno es clasificado de insensible,
de tener poco tacto, de grosero, porque el cáncer es una enfermedad que quita vidas. Y no, claro, pues y el suicidio seguramente la prolonga. Es decir, o sea, vean qué grave y qué complicado es esta parte, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que tiene cáncer sigue siendo una de nosotros, pobrecita, que le dio cáncer, cómo tuvo esta terrible maldición en su vida, pero el suicida se vuelve uno de ellos. ¿Cómo se quiere quitar la vida? ¿Cómo es posible que haya perdido el impulso vital? Y porque además se meten un montón de creencias bien importantes que tienen que ver con cuestiones sociales, religiosas, institucionales y otras cosas. Entonces, fíjense qué importante y qué grave es tener esta situación, ¿no? Hagan un análisis propio, revisen y valoren si alguna vez en sus conductas han intentado, han etiquetado, han estigmatizado a alguien que padece una patología de esta naturaleza. A ver, no es porque sea malo, sino porque estamos condicionados y estamos en una sociedad que es poco incluyente con otras tipo de cosas. Y esto es bastante, bastante fuerte. Y es lo que les digo, es que lo tiene todo. ¿Por qué se quiere morir? Pues es que ya quedamos que no se quieren morir, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? La gente que tiene, que yo me he enfrentado en hospitales, en situaciones de urgencias, donde dice, pues ponle la sonda, ponle esto, pues ya dáselo, de todos modos se quiere morir, no, pues no seas güey, no, por supuesto que no se quiere morir, el tipo está o la persona está en un estado en donde el juicio está obnubilado, en donde no hay características para saber y entender, y no tienes por qué hacerlo sufrir más, no tienes por qué ser cruel. Esto a veces no es infrecuente con ciertos urgenciólogos, ¿no? El suicidio sabemos que está frecuentemente asociado con depresión, aunque no es la única causa, pero es la más frecuente. Y una de las cosas que vale la pena decir es que es prevenible, es de las pocas patologías mentales que se pueden prevenir. Nosotros podemos prevenir las muertes por suicidio. En la historia que les conté, si la mamá o la tía hubieran puesto atención a este rollo de decir como, ¿por qué mi hija me está entregando un dossier con todos mis documentos? O sea, si hubieran siquiera revisado el dossier que tenía hasta las facturas pagadas de cierta casa funeraria, pues alguien hubiera dicho como, ¿por qué un chico joven está pagando esto? Por muy previsor y muy estructurado y muy organizado que sea, dio varias señales. O por qué si o sea, ¿por qué si mi sobrina viene a verme y me dice que se siente mal y algo, por qué no hago yo algo diferente y la dejo ir? O sea, ¿por qué no la contengo y vemos la manera en hacer? Porque es prevenible. Y lo mismo pasa entre médicos, lo mismo pasa en ambientes sociales, porque este tipo de cosas generalmente no se abren con el profesional de la salud. Uno no llega por decir, hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Alonso y vengo porque tengo ganas de morirme. En general ocurre de una manera mucho más compleja y a través de otras señales o otros datos de alarma que tenemos que tener. Porque una de las cosas es que las creencias y actitudes incluso del propio personal de salud y de otros profesionales que están en contacto con estos pacientes contribuyen a la estigmatización. Yo me he enfrentado en diferentes escenarios en donde la maestra o el maestro o el compañero le dice, no, hombre, échale ganas, ¿cómo crees? Hay que hacer esto. En vez de recomendar y decir, oye, no, o sea, el suicidio en el profesional de salud es una de las pocas causas por las cuales uno tiene que romper el secreto profesional. Es decir, si yo recibo un paciente que me refiere ideas o una planeación estructurada y va solo yo, es mi obligación buscar, eh, o sea, tratar de contenerlo y no dejarlo ir o buscar a alguien que contenga esa parte, como comunicárselo a los padres, si bien es un adolescente, o a los hermanos, o la esposa, o a quien sea, porque si no, no ayudamos. Y a ver, y una de las cosas que hemos dicho toda la vida es que no está mal sentirse mal, porque eso incluso nos puede pasar a nosotros mismos. Hay diferentes superhéroes de la salud mental que no necesariamente son los fármacos, como la terapia, como el humor, eh, como el amor, por supuesto, una dieta sana, la actividad social, el sueño, la rutina y digamos, el outlet creativo. Lo que está mal es no hacer algo al respecto, lo que está mal es no tomar acciones. Y ahora pasemos a la segunda parte de esta charla, que es, bueno, ¿qué hago si yo detecto que alguien está triste o que alguien me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Como que no, como que no, bueno, o yo mismo me detecto como diciendo, como que siento como que no tengo muchas ganas de estar bien, como que hay algo que anda mal. Bueno, algunas estrategias como paciente, lo primero que recomendamos siempre es, empiécense a rodear de gente que padezcan cosas similares, ¿sabes? Los grupos de apoyo ayudan mucho porque uno deja de sentirse, como decimos en este rollo,
en los otros y empieza a volverse uno de ellos. Y entonces, y lo que queremos es como recuperar este sentido de pertenencia y sobre todo empezar a conectar. Muchas veces hablar de gente que tiene los mismos patologías y con especialistas que sean como mucho más empáticos y que tengan como ciertas características. Hay que aprender a ser amable con uno mismo. A veces uno es demasiado rudo con nosotros mismos y con los demás, por supuesto, y atreverse a compartir. Digo, no lo estoy diciendo como si esto fuese un rollo de doble A o de algo del estilo y de testifica, por supuesto que no, pero siempre que es muy bueno traer el círculo y abrir como esta capacidad de confianza. Tampoco se trata de andar por el mundo diciendo yo soy este y aquel, pero eso ayuda muchísimo. Eh, Acepten sus emociones, o sea, me siento mal, me siento triste, o sea, porque uno dice me siento mal, ¿no? Pero, a ver, me siento mal como estoy enojado, estoy triste, estoy disgustado, no las traten de ocultar o de negar, acérquense a una red de apoyo, localicen quién es su red de apoyo, padres, hermanos, amigos, pareja, el distanciamiento emocional no, monitorícense y cuídense, por supuesto, o sea, monitorícense ustedes mismos, digan, oye, como que ya estoy subiendo de peso, como que ya le estoy entrando más, con más ganas al vino, como que ya le estoy dejando de hacer ejercicio, cosas del estilo. Y por supuesto, una de mis recomendaciones que yo siempre doy y que seguramente los que me escucharon en las charlas pasadas es apaguen las notificaciones de su celular. Esta mugre se ha convertido en una máquina de estrés y que el Twitter y el Instagram y eso, y en los adultos jóvenes no se imaginan la cantidad de problemas que genera por tratar de lograr ciertas cosas, y en nosotros los adultos que seguimos siendo jóvenes, también genera mucho estrés porque finalmente estamos continuamente amarrados a estar, y esto nos ha dado una sensación o un sentimiento de disponibilidad 24/7, y por supuesto tengan algún pasatiempo, soliciten ayuda profesional, o sea, eso es fundamental, psiquiatras, psicólogos, porque eso es muy importante. Y ahora les voy a dar ya la otra parte. ¿Qué hago si detecto a alguien que tiene este rollo? Si alguien me dice, oye, fíjate, alguno de sus alumnos se acerca y les dice, no me siento bien, fíjate que he tenido algunas ideas raras, he tenido algunos pensamientos oscuros, porque a veces los jóvenes no lo identifican o no lo clasifican o no lo verbalizan así. Bueno, primero recomienden, ¿no? Hablar y comunicar preocupación. A ver, el dolor posiblemente sea el mismo, pero en compañía se lleva mejor. Entonces hay que confortar primero, eh, validen las emociones. Yo siempre me enfrento que dicen, no, ¿cómo crees que te sientes así? No, a ver, no. ¿Cómo que cómo crees? A ver, valida, o sea, validar. Tenemos esta mala costumbre de decir, no, pero no te sientas mal, ¿por qué te sientes mal? Pues no cuestiones, solo valida y decir, ok, gracias, o sea, te sientes mal, listo, validar y empezar a identificar qué de estos síntomas están ocasionando una disfunción importante. O sea, estos son claves porque están asociados al suicidio y sentimientos de culpa, abuso de sustancias, si hay algún rasgo de depresión. Incluso en los jóvenes, a veces esto no se manifiesta como tristeza, sino es como una ira incontrolable, ¿saben? O sea, como andan más enojones de lo habitual, y por supuesto, si hay claras o ideas o notificaciones de ideas de muerte, hay que ser empáticos, no hay que asustarse, no hay que decir, ¿y ahora qué hago? Y hay que decir las cosas empáticamente, porque las verdades sin empatía son violencia, ¿no? Y sobre todo canalicen, o sea, hay que canalizar directamente, no hay que tener una red ya muy clara, decir, necesitas que te revise un especialista porque algo no anda bien, porque además que el estigma no ayuda, ¿no? Entonces, tratar de trabajar con eso, a veces yo creo que trabajar con padres es un poco complicado, sobre todo en estos temas, y decir, híjole, ¿cómo le digo al papá que el niño o el joven me dijo estas cosas? Pero tener en claro que el estigma no ayuda para nada, al contrario, la ideación suicida es una urgencia psiquiátrica. Si alguien dice, tengo ganas de quitarme la vida, tengo un plan estructurado, ese individuo tiene que ser valorado en un departamento de urgencias y debe, o si no en urgencias, debe ser atendido lo antes posible. Les voy a enseñar este video, pónganle mucha atención porque me gusta mucho. Oh, wow. How you doing? You good?
How you doing? God, it's exciting, isn't it? As a week. Okay. Yes. Me gusta mucho este video porque todo el mundo hubiera pensado que se iba a quitar la vida era el otro individuo, pero en realidad es que así es el suicidio. El suicidio es mucho más complicado y los signos a veces son muy difíciles de identificar, eh, y es muy importante tomar en cuenta que a veces quien está o quien tiene la capacidad de incidir positiva y directamente sobre la vida de otro individuo, no somos ni siquiera los que nos dedicamos a la salud mental o a la salud en general, sino la gente que rodea a los individuos y al ambiente que los contiene. Por eso es muy importante que tomen esto en cuenta, porque si ustedes no se alarman con estos datos, si ustedes no se dan cuenta de la grave pandemia de salud mental que estamos viviendo desde antes del COVID, entonces vale la pena que revisemos cómo hemos entendido cuáles son nuestras prioridades dentro de situaciones de salud, porque finalmente una de las cosas que quiero decirles es que efectivamente cuando nosotros nos acercamos a individuos que tienen este tipo de problemas o pacientes que tienen este tipo de problemas, el hecho de aligerar la carga que eso implica ayuda muchísimo y al final eso puede salvar una vida porque, de nuevo, y retomando la historia que dijimos al principio de esta charla, si tan solo la mamá o la tía se hubieran tomado el detenimiento de preguntar, oye, ¿te sientes bien? ¿Hay algo que está ocurriendo? ¿No hay alguna situación que se está saliendo de control? O simplemente tomar una acción incluso tal vez más propositiva y llevarla a una valoración o algo por el estilo, probablemente esta chica todavía estaría por ahí dando vueltas en el mundo. Pues muchísimas gracias por su atención, y muchísimas gracias a Lucía, que siempre está ahí al pendiente y me invita a estas cosas. Para mí es súper padre hablar de este tipo de patologías y de este tipo de cosas desde una perspectiva un poco diferente. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta acerca de esto. Eh, Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para esto. Sí, muchísimas gracias, Alonso. En efecto, tenemos algunos minutos. Si en el chat alguien tiene alguna pregunta o algo que compartir, o si quiere abrir el micrófono, estamos en un muy buen momento. De verdad, de momento, Alonso, agradecerte muchísimo esta sesión. Creo que nos has dado también herramientas para trabajar nosotros en el día a día con nuestros estudiantes, y no solo con los estudiantes, en nosotros como adultos, ¿no? Lo que nos has dicho es, tenemos que hablar de este tema para poder prevenir, y que definitivamente estamos cambiando muchos paradigmas. Muchísimas gracias. Aquí, ¿hay alguna pregunta en el chat?
o algún participante que quiera levantar la mano. A ver, creo que tenemos aquí adelante, Antonio, y ahorita preparo una pregunta que tenemos en el chat. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, hola, buenos días de Torreón, un saludo. Bueno, nosotros que trabajamos con chavos, lo que es secundaria, tengo esa duda. Por ejemplo, el video que nos mostraste, realmente yo sí pensé que iba a ser el otro, ¿no? ¿Cómo saber cuándo realmente, o sea, alguien es demasiado exagerado para darte cuenta de ese tipo de cosas? Porque ahorita, como mencionabas, todo es cierto, las redes sociales los están envolviendo de una manera increíble y por más que tratas de hablar con ellos, o sea, es más lo que puede eso, ¿no? La influencia que tienen los medios con ellos. Entonces, ¿cómo podernos nosotros darnos cuenta de una manera como más confiable de lo que está ocurriendo ahí con ellos? Mira, Gracias. me parece una excelente pregunta porque la realidad es que lo que te dije es que, a ver, te voy a responder en dos puntos. El primero es, algunos pacientes no necesariamente se quitan la vida en el contexto de la depresión. Hay pacientes que se quitan la vida en el contexto de la manía, por ejemplo. Digo, no hablamos de este tema porque evidentemente pues el tiempo no nos da, pero hay otras patologías mentales que están asociadas al suicidio, la psicosis, la manía, la hipomanía. Y algunos pacientes hipomaníacos o maníacos están como muy felices, muy efusivos, muy echados para arriba y se quitan la vida por cuestiones impulsivas. Algunas pacientes o pacientes que tienen trastornos de personalidad, digo, en los adultos jóvenes, menores de 18 años es complicado hacer diagnósticos de personalidad, pero por ejemplo hay ciertos rasgos de personalidad como los rasgos límites, que son pacientes o personas muy efusivas, muy emocionales, vamos a decir, que cambian rápidamente de emociones, de la ira, la tristeza, de la felicidad, y uno puede decir, oye, pues esas se ven muy bien, se ven muy vivas, se ven con mucha energía vital, pero que a veces en un rollo de impulsividad se les va la mano y terminan cometiendo el suicidio y ese tipo de cosas. Entonces, como psiquiatras nosotros tenemos herramientas clínicas que nos ayudan a predecir perdón, o a, o poder como decir, bueno, a mí se me hace que por ahí va a haber un problema desde el público en general, digamos, o desde como paciente o como familiar, pues yo te diría que la mejor manera es preguntar. O sea, al final de cuentas, o sea, la misma herramienta que tienes tú es la misma herramienta que usamos nosotros los psiquiatras. O sea, a menos de que haya una patología estructural, un tumor o algo por el estilo, bueno, pero generalmente la herramienta clínica que tenemos los psiquiatras es hablar. O sea, yo escucho al paciente y escucho lo que me tiene que decir. Y esa es la misma herramienta que ustedes deben de usar, ¿no? Hablar, preguntar, escuchar, porque esa es parte de su trabajo. O sea, a ver, también es cierto que si el individuo de pronto no se quiere abrir o eso, pues también hay que ir dando chance, también hay que, a ver, no es fácil llegar y preguntar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, también no es fácil por todo lo que implica, pero la mejor estrategia es hablar y preguntar y ver, y sobre todo yo siempre les digo, el truco que yo les diría, y que te daría a ti, que le daría a todos los demás, es cualquier cambio de conducta debe de ser evaluado, para arriba o para abajo. O sea, si alguien empieza a comportarse de manera diferente, hay que ver qué está pasando, ¿no? Habitualmente la gente piensa que son drogas siempre, ¿no? No sé por qué los papás dicen, es que creo que mi hijo se está metiendo cosas. Y pero siempre hay que evaluar los cambios de conducta, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Si alguien tiene un giro de conducta, hay que evaluar, porque eso es algo que nos puede dar una pauta fundamental para decir, aquí hay algo que no está funcionando bien. A veces puede ser un tema de tristeza, suicidio, depresión, o a veces puede ser cualquier otra cosa, pero hay que buscar. Gracias. Nada. Muchísimas gracias. Alonso, tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, sí. Un resumen es sobre qué tan frecuente puede ser que a ver si lo entiendo así de parte de Amada, qué tan frecuente es que una persona que sea enérgica, alegre, efusiva, o sea, esté considerada para suicidio. Y también nos preguntan, ¿qué hacer cuando una persona no quiere ir al psiquiatra? Buena pregunta. A ver, lo primero es lo mismo que contestaba hace rato, o sea, a ver, yo no tengo la cifra exacta de cuántos suicidas son enérgicos y efusivos y cuántos pacientes que cometen suicidio no lo son. Lo que sí es cierto es que hay ciertos pacientes que no tienen como tal, o que no o como en el video, que
no dan signos claros de esta parte, ¿no? Que no están todo el día como Igor ahí metidos, tristes, arrastrando la cobija, sino que es mucho más complicado. Pero la conducta externa no necesariamente es predictor de la conducta interna. Por supuesto que nos puede dar ciertas, digamos, como semáforos, ciertas luces, nos puede dar ciertas notificaciones, pero en términos generales, eh, o sea, no hay manera de saberlo. De nuevo, lo mismo que dije hace rato, la única manera de averiguarlo es hablando. O sea, por eso hay que hablarlo, ¿no? Y respecto a la otra pregunta que decían, ¿qué hacer cuando alguien no quiere ir al psiquiatra? Eso es un punto clave. A ver, si el paciente tiene la capacidad de saber y entender, es decir, si el paciente está en una situación de saber y entender, no, o sea, legalmente, desafortunadamente, en México no existen los mecanismos, o bueno, antes había, pero ya no existen los mecanismos legales por los cuales uno puede, vamos a decir, forzar a alguien a recibir atención psiquiátrica, porque no se puede, ¿no? Porque uno no, porque además cuando uno va, pues si va al psiquiatra y uno le da el tratamiento y el paciente no se quiere tomar el tratamiento, pues tampoco lo puedes obligar, ¿no? Aquí hay sus excepciones. Cuando el paciente no tiene la capacidad de saber y entender, es decir, que o cuando el paciente ha puesto en riesgo su vida, o cuando hay un riesgo inminente de que el paciente ponga en riesgo su vida o la persona ponga en riesgo su vida, entonces sí, ahí sí se puede hacer una excepción y se tiene que llevar a una valoración de urgencia. Solamente en esos casos. De nuevo, otra vez, ¿cuál es la mejor estrategia para eso? Hablar, o sea, no se trata de convencer, pero se trata de hablar y de generar una red de apoyo y sobre todo preguntar, ¿por qué no quieres ir al psiquiatra? Y en el 80-90% de los casos, el problema es el estigma que está asociado al hecho de ir al psiquiatra. Ni siquiera por no mejorar, sino por el estigma que tiene el propio paciente, decir, no, es que me van a medicar, es que me van a encerrar, es que me van a dar no sé qué tantas cosas, porque además es cierto que la imagen que el público en general y que los médicos, incluso de otras especialidades, tienen del psiquiatra es el viejito barbón que usa sacos cafés con coderas de piel, y que tiene la pluma lista para dar neurolépticos. Y la realidad es que la psiquiatría ha cambiado notablemente. La verdad es que la manera en la que hacemos las cosas ha cambiado notablemente y ya nadie quiere tener pacientes que estén completamente dopados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya nadie tiene a pacientes babeando ahí por todos lados, ¿no? Esas imágenes casi románticas de los pabellones psiquiátricos de hace 50, 60 años, la realidad es que ya no son así. Sí. Ha cambiado. Muy bien. Y una última pregunta aquí, que tenemos una gran audiencia en el ámbito educativo. Nos preguntan que si hay alguna política en México relacionada con el suicidio, sobre todo con docentes. Si es tema de Secretaría de Salud, de Secretaría de Educación, de ambas. Y dentro de una escuela, ¿qué tanto puede acercarse un directivo escolar para solicitar ayuda a los padres de familia para atender la salud mental de su hijo? ¿Hasta dónde está el límite como escuela? Muy bien, gran pregunta. Afortunadamente, de las poquitas cosas buenas que ha habido en estos años de salud mental es que ya hay programas de atención prioritaria a suicidio. Por ahí hay una línea, cada estado tiene una, la línea de la vida se llama, entonces depende que, digo, no la puse porque pues, cada estado tiene una. Yucatán, yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con las autoridades de la Secretaría de Salud de Yucatán y había un proyecto piloto muy interesante. De hecho, ya hay incluso programas predictivos a través de redes sociales, porque el patrón de comportamiento en redes sociales puede predecir la conducta suicida hasta en el 70-80% a partir de patrones de inteligencia artificial. Y ya hay políticas en donde ya hay cada vez más esto. Teóricamente, cada hospital general debería de tener un psiquiatra, digo teóricamente porque eso en la realidad no ocurre. Y cada estado tiene ya, pues, tiene unos centros que se llaman CAPAS, centros de atención, ¿cómo se llaman las otras unidades? Ahorita me acuerdo. Pero ciertas áreas específicas para salud, para atención de salud mental y protección de adicciones.
Y desde la política pública, pues lo que hacen es que han invertido un poco en estos programas de detección, en campañas de detección de suicidio y en llevar programas de psicoeducación a áreas específicas y a capacitar sobre todo a médicos generales a, a tener que atender esta parte, porque finalmente pues, los psiquiatras no, ¿cómo decirlo? No alcanzamos, ¿no? Para atender esta parte. Y desde la perspectiva de, digamos, de la escuela, si ustedes detectan a alguien que tiene esta patología, pues por supuesto que ustedes no son los responsables legales. Entonces, lo que toca es, pues, pasar la estafeta a quien sí son los responsables legales, hacer como todas las gestiones pertinentes, decir, mire, hemos detectado esta conducta en su hijo, hemos detectado estas cosas, hemos detectado el otro, nosotros le sugerimos tal, 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 tal y tal. Es decisión del tutor pues, hacerse responsable de esa parte. A veces es difícil porque pues hay un rollo de estigma, porque bla, bla, bla. Entonces, pero pues sensibilizar un poco a los padres, eso también ayuda, pero desafortunadamente uno como, o sea, por supuesto que si ocurre en la escuela, claro que a ustedes les toca atender la urgencia, digamos, acudir a los servicios de salud pertinentes y avisar a los responsables legales. Pero si es detectado, lo que toca es avisar a los padres o al responsable legal que toque. Excelente. Pues muchísimas gracias, Alonso. Ahora, pues si me permites, ahora quiero compartir en la pantalla. Pues esto que tenemos para ti, Alonso, es la Red Superación, Excelencia, Resultados. Otorga el presente reconocimiento a Alonso Morales por su valiosa participación como ponente en el tercer Congreso de Educación del Carácter, realizado en modalidad virtual, hoy 16 de febrero del 2024. Muchísimas gracias, Alonso, por toda la sesión que nos has compartido el día de hoy. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que a mí me gustan mucho siempre estas participaciones, estas patologías, ¿sí? Estas participaciones. También quiero agradecer mucho a ustedes por la confianza y a Lucía por ser tan comprensiva con mis horarios inusuales, porque yo siempre tengo mil cosas que hacer. Entonces, que me puso a una hora en la que podía participar, te lo agradezco mucho. Nada, pues espero que nos podamos seguir viendo pronto. Y pues nada, si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme. Digo, yo no veo niños, pero con gusto les puedo orientar en lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas Alonso. gracias. Ay, gracias. Y nada más, ahora, ¿qué es lo que sigue? Tendremos un receso de 30 minutos y a las 11:45 vamos a regresar para continuar con nuestra tercera sesión que se llama Sin asistencia no hay formación. Esta conferencista, Rebeca Molina, la conocimos en Chile y creemos que no tiene desperdicio. El programa ha sido increíble y pues nada, los invitamos ahorita a que estiren las piernas y se preparen porque esto todavía tiene mucho material para todos ustedes. Muchas gracias, Alonso, de nuevo. Gracias, Lucía. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.